Cienciomaníacos. En la química se esconden los secretos de cómo funciona el mundo y no solo nos permite entenderlo mejor, sino también disfrutarlo mejor. En la química están las respuestas a la cura de las enfermedades, a cómo funcionan los teléfonos celulares y a cuáles son los alimentos que le hacen mejor a nuestro cuerpo. La química es la ciencia que estudia cómo tres partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón, se combinan de millones de formas diferentes para formar, escuchen bien, todo. Muchas veces cuando nos nombran la palabra química, lo único que queremos hacer es salir corriendo gritando gracias a esos profesores que nos torturaron con fórmulas y símbolos inentendibles durante la escuela secundaria. Pero créanme, la química es mucho más que eso. La química tiene de todo: innovación, destrucción, vida, belleza, conceptos bien utilizados, otros no tanto, salud, alimentos, medicamentos, científicos locos e incluso el amor. Es por eso que me encanta la química, pero empecemos por uno de los conceptos que le dieron origen a esta ciencia, y es que todo el universo está formado por átomos. Sí, parece loco que todo lo que nos rodea esté hecho de bolitas submicroscópicas unidas entre sí y a las que dos personas que solo se dedicaban a estar sentados sobre una piedra pensando todo el día llamaron átomos. Resulta que esta idea sale de pensar qué pasa si empezamos a dividir un material en partes cada vez más chicas. En algún momento estaremos en presencia de una pequeña unidad de esa sustancia, la cual no podremos seguir dividiendo más. La palabra átomo, de hecho, significa indivisible, por más que en la Segunda Guerra Mundial hayamos aprendido que los átomos sí pueden ser divididos en partículas más pequeñas. Todas las cosas que conocemos están formadas por átomos, pequeñas partículas con propiedades específicas que dependen de la forma en que estén unidas las tres partículas subatómicas. Pero ¿cómo sabemos que un átomo es diferente a otro? Si en la tabla periódica se representan los elementos conocidos, ¿qué hace que un átomo pertenezca a un elemento y no a otro? Venos aquí para conocer a los protagonistas de esta noche. Les presento al protón, pesado y con carga positiva. El neutrón, aproximadamente del mismo tamaño que el protón pero sin carga, y el electrón, con la misma cantidad de carga que el protón pero opuesta y prácticamente sin masa en absoluto. Es aproximadamente 2000 veces menos masivo que el protón. Los protones y los neutrones dominan el núcleo del átomo y por ser los componentes del núcleo se los denomina nucleones. Los electrones se ubican alrededor del núcleo del átomo en continuo movimiento y en diferentes capas, dando las propiedades químicas a los elementos. Ya nos asomamos al análisis de los electrones en este video. Es hora de estudiar las características del núcleo. Y presten mucha atención a lo que les voy a decir ahora. Es sumamente importante. La cantidad de protones presentes en el núcleo de un átomo define a qué elemento pertenece. Digamos que es la huella digital que permite diferenciar a un elemento de otro. Y entonces si yo analizo un objeto cualquiera y encuentro que los átomos que lo componen tienen 6 protones en su núcleo, estamos en presencia del elemento carbono. 80 protones, siempre mercurio. 11 protones, siempre sodio. 91 protones, siempre protactinio. Dentro de este cable hay un alambre de cobre, y absolutamente todos los átomos de ese alambre tienen 29 protones en su núcleo, así como cualquier átomo de cobre del universo. Todos tienen 29 protones, sin importar lo que sus electrones estén haciendo en las órbitas. El número de protones de un elemento se llama número atómico, se representa con la letra Z y hace referencia a la ubicación del elemento en la tabla periódica. Ese número define el elemento. Un átomo de cobre tiene siempre 29 protones, y es lo que le diferencia de ser, por ejemplo, un átomo de carbono. Y es muy probable que ese átomo de cobre siga siendo así eternamente. No importa lo que pase con los electrones o a qué átomo esté unido, ese átomo siempre será un átomo de cobre, ya que la estructura del núcleo es muy difícil de alterar. Los átomos son creados naturalmente en las estrellas. Las reacciones de fusión combinan núcleos atómicos de elementos livianos para formar núcleos cada vez más pesados. Cuando la vida de la estrella llega a su fin, la explosión esparce los elementos por todo el universo a la espera de la creación de nuevos planetas. Tal vez en alguno de ellos aparezcan seres que le den en algún momento algún tipo de utilidad. Sí, están en lo correcto. Todo lo que usamos a diario, o incluso nosotros mismos, alguna vez fue parte de una antigua estrella que ya no existe. Así, el núcleo del átomo puede parecernos aburrido. Se mantiene así desde que fue creado hace miles de millones de años. Se mantiene unido por la más fuerte de las 4 fuerzas fundamentales de la física, la fuerza nuclear fuerte. Es la razón por la cual el número de protones diferencia a un elemento de otro. Mientras que los electrones pueden moverse de un átomo a otro en las reacciones químicas, el número de protones se mantiene extremadamente estable. Los neutrones también son importantes, obviamente, aunque no definen a qué elemento pertenece un átomo. Una de las propiedades que definen a las partículas subatómicas es la carga. Como los neutrones no tienen carga, casi no inciden en las propiedades de los átomos, pero sí ayudan a que el núcleo se mantenga tal cual es. Imaginemos empaquetar 29 cargas positivas en un átomo de cobre, una pegada a la otra.
Las cargas positivas se repelen entre sí, no soportan estar tan cerca unas de otras. Es cuando entran en juego los neutrones, son los que les dan el espacio necesario para que los protones puedan estar juntos en el núcleo disminuyendo la repulsión de sus cargas positivas. En otras palabras, los neutrones le dan estabilidad al átomo. Un átomo de cobre necesita 34 neutrones para ser estable, pero también es estable con 36 neutrones. Pueden ser 34 o 36, pero no 35. ¿Por qué? No me pregunten eso a mí. Yo soy profesor de química, no me dedico a eso. Los físicos nucleares son los que se dedican a responder ese tipo de preguntas. Los nucleones, los protones y los neutrones, son los que le dan masa al átomo. Recuerden que la masa de los electrones se considera despreciable. A la masa del átomo la llamamos masa atómica relativa, aunque antiguamente se lo conocía como peso atómico. La masa atómica relativa de un elemento, por ejemplo la del cobre, se calcula sumando la cantidad de protones y de neutrones de todos los átomos de cobre de la Tierra y haciendo un promedio entre ellos. Como el cobre tiene dos isótopos estables con diferente cantidad de neutrones, la masa atómica relativa del cobre no es un valor entero. Aproximadamente el 69% del cobre tiene 29 protones y 34 neutrones, mientras que el 31% restante tiene 29 protones y 36 neutrones. Entonces, la masa atómica relativa del cobre debe estar entre 63 y 65, más exactamente 63,546. Dijimos que los dos diferentes tipos de cobre se llaman isótopos. Tienen diferente masa, pero pertenecen al mismo elemento porque tienen la misma cantidad de protones. La palabra isótopo proviene de dos palabras griegas, isos, que significa igual, y topos, que significa lugar. Tienen diferente masa, pero ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Así el cobre tiene dos isótopos, uno con una masa de 63, llamada cobre 63, y otro con una masa de 65, llamada cobre 65. Nos quedamos sin tiempo para seguir con los electrones, pero mejor. Su importancia para la química es tan vasta que podríamos estar hablando horas y no llegaríamos a desentrañar todos sus misterios.